Esta mañana quiero comenzar, hermanos, una serie de pláticas en nuestras siguientes reuniones, hablándonos nosotros, hermanos, de un tema bastante importante que, aunque se menciona mucho en nuestro vocabulario entre nosotros, poca atención realmente le ponemos para como poder examinar. ¿Cuántos tenemos peticiones delante del Señor? Levante su mano. ¿Cuántos tenemos peticiones delante del Señor? Casi todos nosotros tenemos petición, alguna otra, sea grande o sea pequeña. Tenemos peticiones delante del Señor. ¿Cuántos necesitan que Dios conteste una petición? Levante su mano. Quiero verla de nuevo. Lo voy a hacer este ejercicio. Amén. Queremos que Dios conteste una petición. Amén. ¿Cuántos han estado esperando ya tiempo que Dios conteste? Levante su mano. ¿Verdad que sí? A veces se larga el tiempo. La siguiente pregunta sería: ¿cuántos hemos examinado nuestra fe en el Señor con cuidado, tomando un inventario cuidadoso? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho esfuerzos para poder engrandecer nuestra fe en el Señor, mientras que estamos orando con esa fe para que Dios conteste? Esta mañana quiero comenzar, y no voy a terminar porque es una serie. Voy a terminar ya cuando el tiempo me diga ya. Y nos vamos a quedar y vamos a continuar la siguiente semana. Si a usted le interesa este tema, le voy a invitar que venga usted y sus familias y vamos a recibir algo importante del Señor. Vamos a estar hablando tocante el tema de la fe. Y le he nombrado a esta serie sencillamente: ¿qué de mi fe? ¿Qué de mi fe? Con el pensamiento de como cuando alguien se frustra y está esperando algo y parece que no llega algo, uno empieza a dudar o empieza uno a preguntarse tocante la fundación en cual está de pie esperando, y que es la fe conforme a la palabra del Señor. Y a veces uno se pregunta: pues ¿qué de mi fe? ¿Qué pasa con mi fe? Vamos a explorar, hermanos, y vamos a ver esta mañana, por lo menos con el tiempo que nos queda, la importancia de la fe. Aunque le digo, muchas veces hablamos, hay que tener fe, hermanos, no se desanime, tenga fe. Y hablamos de fe así livianamente, pero realmente nunca tomamos el tiempo para examinar de esa fe en cual hablamos. Deje y comienzo con la historia de los israelitas para poder formar una fundación en cual vamos a ponernos de pie esta mañana, así, para poder platicar de esto. Durante su tiempo en el desierto, los que conocemos la historia de ellos, vemos que los israelitas al Señor, al sacarlos de Egipto, se confrontaron toda su vida, parece, con enfrentamientos, una serie de desafíos que ellos pasaron cuando salieron allí de Egipto. Aún cuando estaban en Egipto había confrontación, problema, desafíos al diario. Ahora, en el corazón de Dios, el propósito siempre de la confrontación, sea permitida, sea vea como venga, siempre el Señor, la palabra nos enseña que las cosas obran para bien. Amén. Aunque a veces no entendemos cómo algo que nos parece negativo nos vaya a obrar para bien. Pero en el corazón de Dios, porque conocemos su carácter y siempre el corazón de Él para nosotros es el bien, podemos entender que aún los confrontamientos que tenía el pueblo de Israel venían con propósito de parte del Señor para poder engrandecer su fe. Mientras Él les demostraba su amor, su vigilancia, su provisión de ellos, aunque fueran a medio y por medio de pruebas, el Señor siempre estaba tratando de estimular su fe. Pero como hemos visto en varias historias en el Antiguo Testamento de ellos, en lugar de inspirarlos muchas veces o educarlos tocante la fe,
desafiarlos o animarlos a moverse más cerca o ponerle atención, de provocarlos o animarlos, las pruebas solo vinieron para amargar, traer resentimientos, desanimar al pueblo muchas veces. Vemos en la historia de ellos, mientras ellos caminaban hacia Canaán, que nunca llegaron. Los vemos en el camino que en cada oportunidad que había un problema en sus vidas, suspiraban y lanzaban suspiros al Señor de sentimiento, y en cada dificultad que ellos confrontaban, se quejaban. Pienso yo de Moisés y qué tremenda experiencia ha de haber tenido Moisés dirigiendo a ese pueblo con tanta queja. Si les faltaba agua, levantaban puños a Moisés: dile a Dios que nos estamos muriendo de sed. Si tenían hambre, hacían lo mismo y renegaban con Moisés: dile a Dios que para qué nos trajo aquí al desierto a morirnos de hambre. Para ellos era más fácil renegar que tomar inventario de sus personas y acercarse a Dios y pedirle a Dios con esa fe que Dios ha querido enseñarles todo ese tiempo. Pero Moisés, hermanos, entre medio de esta historia, sigue él como una roca en medio de ellos, inquebrantable, a través de los confrontamientos que él miraba y las pruebas que él tenía aún con la gente que estaba renegando porque Dios parecía no contestarle conforme a la voluntad de ellos. Siempre Moisés hizo el propósito y el intento de animarles que buscaran al Señor, que pidieran y clamaran al Señor. No era como él diciendo: déjenme en paz a mí, díganle a él, pero animando: está bien que me digas, pero aprende que yo no soy el de las contestaciones, Dios es. Vamos a pedirle a Dios. Como le digo, estas siguientes reuniones quiero hablarle tocante de nuestra fe. ¿Qué de nuestra fe? Y es mi intención, mi deseo, con la ayuda del Espíritu Santo, volver a iniciar la importancia de la fe en nuestras vidas. Animarnos a cada uno de nosotros, de nuevo les digo, a tomar un inventario y examinar nuestras propias vidas y examinar si acaso realmente la fe en cual estamos caminando es real o es para ser efectiva en nuestra relación con Dios. La palabra nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Es lo que dice la palabra. Imposible agradar a Dios sin fe. Pero quiero traerle a usted a otro pensamiento, porque quiero involucrarnos un poquito más. Aunque sabemos que es imposible agradar a Dios, pero también, hermanos, quiero que considere este pensamiento, porque es una realidad, que cuando nosotros no recibimos de Dios lo que esperamos de Dios, muchas veces también se nos hace imposible ser felices. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? No quiero confundirles. Es imposible agradar a Dios sin fe. Igualmente a nosotros que pedimos al Señor, no somos felices cuando esa fe que tenemos no produce lo que estamos pidiendo. ¿Cuántos entienden lo que les estoy diciendo? ¿Verdad que sí? Y es una verdad, porque hemos conocido quizás hermanos en Cristo que algún tiempo u otro, en vez de seguir orando al Señor creyendo, nos convertimos en unas personas que nos quejamos. Amén, que nos quejamos. Déjame decirle primeramente que a Dios le agrada nuestra fe. A Dios no podemos agradarle sin fe, porque Dios quiere que tengamos fe. Y la razón por cual Dios quiere que tengamos fe es porque, y trae alegría al Señor, es porque entendemos conforme a la palabra que Dios ha propuesto en su corazón bendecirnos.
¿Cuántos saben que Dios nos quiere bendecir? Dios nos quiere bendecir, hermano. Créalo o no lo crea. Quizás usted ahorita está luchando con su fe y no quiere decir amén mucho porque dice, pues si Dios me quisiera bendecir, pues ya tuviera yo lo que estoy pidiendo. Pero la verdad es concreta que Dios nos quiere bendecir. Dice en Lucas capítulo 12, verso 32, no temáis, pequeño rebaño, porque vuestro Padre le ha placido. ¿Qué significa le ha placido? Piense un momento, ¿qué significa en lo que dice la palabra? Al Padre le ha placido darnos el reino. No quiere decir que a Dios se alegra entregar a nosotros todo lo que es de Él. Y yo me imagino y puedo ver con mis ojos cerrados una sonrisa en el rostro del Señor cuando nosotros recibimos de su reino. Porque es lo que ha propuesto su corazón, es lo que Él ha decidido en su corazón, es lo que quiere mayormente bendecir a su pueblo. Dice la palabra del Señor en Isaías 30 y 18, miren lo que dice. Por tanto Jehová esperará, se está hablando de paciencia, esperará tener piedad de vosotros y por tanto será exaltando teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente, dice la palabra, es una palabra absoluta. No está sugiriendo, no está como quien dice, cruzando sus deditos a ver si por suerte. No. Ciertamente es concreta, es una patente realidad. Y ciertamente el pueblo morará en Sión y Jerusalén nunca más llorará. El que tiene misericordia se apiadará de él. Al oír la voz de tu clamor te responderá. Estamos oyendo el corazón de Dios, hermanos. Él ha propuesto, ciertamente dice, me voy a esperar, porque mi deseo es tenerte piedad. Mi deseo, he propuesto en mi corazón ser misericordioso contigo. Me da tristeza a veces, hermanos, a escuchar gente que dice, Dios no me quiere bendecir. Qué equivocación, qué mentira del diablo. El mundo entero, aquel mundo incrédulo que ahorita se la pasa peleado con Dios porque vemos que hay cosas y catástrofes en la vida, que Dios no es bueno y Dios no quiere bendecir, son mentiras del diablo. Dios quiere bendecir. Ese es el carácter mayor de Dios, que es un Dios que quiere bendecir a su pueblo. ¿Qué dice Jeremías 29 y 11? Un pasaje muy comentado. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? ¿De qué? De paz y no de mal, para darnos el fin. El fin que espera. ¿Quién espera un mal fin? Yo no. ¿Hay alguien aquí que esté esperando un mal fin? Yo espero un mal fin, es lo que estoy pidiendo yo. Nadie quiere esperar o recibir un mal fin. Y quiero decirle esta mañana y que se le grabe en su corazón que ni tampoco Dios. Dios no quiere que tenemos la experiencia o que recibamos un mal fin. Vemos el corazón de Dios para nosotros en estos pasajes. El hecho de que Dios es capaz de darnos a nosotros o proveernos a todo lo que Él prometió le trae mucho gozo. Y al contrario, podemos decir que cuando Dios no puede bendecir a su pueblo, podemos concluir que todo lo opuesto sucede, que el corazón de Dios se entristece. Cuando Dios no puede bendecirnos, eso estoy seguro que entristece el corazón de Dios, porque vemos que lo alegra es darnos una vida abundante. Amén. Ahora vamos a pensar de nosotros. Nosotros en nuestra relación con el Señor se nos ha ordenado, se nos ha dicho en la palabra, entendiendo que Dios nos quiere bendecir, que le pidamos.
que tengamos fe y que tengamos esperanza de recibir de parte de Dios. Pero la pregunta de la hora, de la pregunta mayor de esta mañana que nos queremos, el pensamiento que queremos abordar tocante de esto es: ¿qué cuando Dios no contesta? Cuando Dios nos da, no nos da lo que estamos según pidiendo con fe. Esperando en Dios y pidiendo a Dios es algo muy normal. Dios espera eso de nosotros. Por eso lo dice la palabra: clama a mí y yo te responderé. Estamos viendo el corazón de Dios, amén. Él espera que nosotros pidamos, y Él con todo corazón dispuesto quiere darnos. Pero ¿qué pasa cuando no parece que responde? ¿Qué pasa, hermanos, cuando lo que estamos esperando no sucede? ¿Qué pasa con nosotros cuando Dios no responde según nosotros estamos queriendo? Entonces empieza algo a debilitar esa fe. Empieza a menguar esa fe. Se empieza a debilitar. La falta de reacción entre Dios y nosotros. No puede decir nadie que uno está contento. Mientras que hay un pueblo diciendo, alguien diciendo: oh, que Dios me contestó y Dios ha hecho esto, hermano, que Dios me ha tocado y Dios alcanzó y Dios se abrió las puertas y Dios levantó de los enfermos, Dios me dio trabajo, Dios me ayudó financieramente, Dios y tal testimonio fuerte de allí, de un hermano enseguida. Pero usted, podríamos sonreír nosotros igual y decir: bueno, hermano, ¿sabe qué? Que Dios no ha dado nada. Dios no me ha respondido, parece que el cielo está hecho de vidrio, no pasa mi voz por ahí. Y empieza uno a debilitar en su confianza. Empieza uno a pensar y hablar ciertas cosas. ¿Dios todavía está ahí? ¿Nadie me está escuchando? ¿No hay poder para mí? ¿No hay favor de parte de Dios para mí? Quizás se pregunte: ¿Dios todavía me ama? ¿O no se preocupa de mí el Señor si Él está pidiendo? Bueno, la verdad es esto, hermanos. Contestando esas preguntas, sabemos que la realidad es que Dios siempre está allí. Amén. Dios siempre está con nosotros. Él nos prometió nunca dejarnos huérfanos o abandonados. La verdad es que Él siempre está lleno de poder y habilidad. La verdad es que para Él todo es posible. Amén. La verdad es que su amor por nosotros no mengua, nunca cambia, nunca desvanece. Es un amor real y eterno, que dice la palabra que es por generación tras generación. Lo confirma el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 8. Dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En este pasaje, hermanos, de Hebreos capítulo 13 nos enseña que Dios es un Dios de confianza. Que Dios es un Dios en cual no hay engaño, no hay mentira. Los creyentes debemos de poder confiar en Él, así como ayer, hoy y por siempre. Este pasaje de Hebreos capítulo 13 también, hermano, nos enfatiza la naturaleza eterna de Cristo. Nos anima, nos sugiere al corazón que Dios es más grande que los confines del tiempo, el espacio o los elementos. Es más fuerte que todo. Para Él no hay nada imposible. Él es el mismo ayer y hoy y por siempre. Si seguimos investigando las Escrituras de parte del corazón de Dios o quién es Dios, nos damos cuenta que el Señor no tiene problemas, que el Señor no tiene luchas ni tampoco ha sufrido fracasos. Hemos visto en la Escritura, hermanos, del Señor que Él es todopoderoso, omnisciente. No hay ninguna fuerza contraria, no tiene rivales.
es omnipotente, todopoderoso, puede vencer cualquier obstáculo, aún puede mover las cosas antes que lleguen. Ese es el Dios, hermanos, que servimos nosotros. Cuando se trata, hermanos, entonces podemos concluir que cuando se trata que Dios no contesta, nunca es porque Dios no puede. Dígame en la iglesia. Esa es una lección bien importante que a veces humilla el corazón. Porque eso nos vuelve, hermanos, algo que platicamos bastante de este púlpito a veces. Que entonces viene el reto de examinación propia. Si acaso Dios no es el problema, entonces ¿a quién miramos que sea el problema? Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Y es duro, hermanos, examinarnos unos así nosotros propiamente, porque nos damos cuenta que a veces estamos desalineados con Dios, que la fe en cual estamos pidiendo realmente no es una fe real, concreta, efectiva, eficaz hacia el Señor. Es algo que hemos nosotros fincado o hemos diseñado y le nombramos fe. Si usted habla con el mundo alrededor de aquí, de este edificio, cristiano o no cristiano, todos dicen que tienen fe. Pero vemos, hermanos, que hay un tipo de fe y otro tipo de fe. Hay una fe eficaz y una fe que no mueve nada. Ese es el desafío de esta plática. Queremos encontrar la fe eficaz. ¿Cuánto dicen amén? Yo quiero, hermanos, que Dios me conteste. En todo lo que he dicho esta mañana hasta este momento, llegamos a la conclusión que lo que queremos encontrar, alcanzar, es que Dios nos conteste. ¿Cuántos hemos tenido necesidades, hermanos, en nuestras vidas? En cuanto realmente en nuestro corazón hemos pedido: Señor, contesta. Contéstame, Señor. Habla conmigo, dime, mueve. Vemos que en las Escrituras alguien te pedía y tú te levantabas al momento y sacudías hasta el mundo por traerle a ese corazón, a ese creyente, lo que ellos necesitaban. Eso es lo que estamos buscando en esta plática. Esto es lo que vamos a andar escudriñando, es lo que vamos a querer aprender. ¿Qué son las cosas que estorban esa fe eficaz que tanto necesitamos y anhelamos? Pero para eso, hermanos, el desafío y el reto que todos tenemos es que tiene que haber una examinación. Me doy cuenta que en la Escritura, hermanos, la mayor razón por la cual muchas de las veces no hay movimiento de parte de Dios es a consecuencia de no aplicar o gobernar nuestra fe correctamente. ¿Qué tan importante es la fe? Vamos a leer una buena parte y aquí a lo mejor que se pasa más tiempo, pero yo quiero que se lleve aún este pasaje y lo siga leyendo. Vamos a leer una buena porción de la Biblia en el libro de los Hebreos y nos vamos a concluir, vamos a llegar al último de leer ese pasaje y nos vamos a dar cuenta si acaso la fe es importante para nosotros y si la fe fue importante para los que vivieron antes de nosotros para Cristo. Una fe, hermanos, efectiva. La palabra nos enseña que puede proveer para nosotros esa vida abundante que Cristo nos prometió en el libro de San Juan capítulo 10 verso 10. ¿Qué dijo el Señor? He venido a darte una vida. Amén. Una vida completa, una vida satisfecha, una vida abundante. Y me doy cuenta que los que pudieron vivir una vida abundante en el Señor son aquellos que supieron cómo trabajar con el arma de la fe. Fueron gentes que examinaron sus corazones
Y se dieron cuenta que lo primordial y lo más importante para ellos en su caminar con Cristo y para mantener esa relación firme sin ningún estorbo, era examinar el nivel, la condición de nuestra confianza en Dios. ¿Cuántos me están entendiendo esta mañana? Quiero que reciba algo, hermanos, que va a cambiar su vida. Yo estoy esperando que después de estas pláticas usted va a orar y Dios va a contestar esa petición que ya por tanto tiempo usted está pidiendo, hermanos. Después de estas pláticas voy a confiar yo en el Señor, que con esa fe que usted va a aprender, vamos a poder pedir a Dios, y así como lo pidió el hombre ciego, el paralítico, aún que tenía aquella hija muerta, el Señor contestó. Yo quiero que Dios me conteste. Yo tengo peticiones delante de Dios igual que cada uno de nosotros. Y estas preguntas de las cuales nosotros estamos hablando son preguntas aún que yo mismo he confrontado, yo mismo me he enterrado en la palabra, yo mismo he tomado tiempo estar a solas y pensar, ¿qué de mi fe? Después de casi 40 años de servir al Señor de un púlpito, ¿qué de mi fe? ¿Qué pasa cuando Dios no me contesta? ¿Qué pasa? Sabemos que hay muchos factores, pero estamos hablando de la fe. Así es que hay que examinarnos. Dice Lamentaciones capítulo 3 verso 40: examinemos nuestros caminos y probémoslos. Examinémonos nuestros caminos. Y aún dice, y volvamos a Jehová. O sea, volvamos a lo recto, volvamos a lo genuino, volvamos a lo real. Examinemos nuestras propias vidas. Es que la verdad de las cosas, hermanos, que una fe impostor no produce nada. Nos miente, nos frustra. Por eso hay gente cristiana que ha perdido todo en el Señor, porque perdieron, se deslizaron de una fe real. Porque la fe que ellos pensaban que tenían nunca movió nada, nunca hizo nada, nunca tomó la atención del corazón de Dios. Entonces, lógicamente, la carne es rápida para infiltrar y venir y llenar el corazón de cosas negativas. A ver, pídele a Dios a ver si te contesta. Dios no te contesta nada. Y empieza uno a menguar en sus fuerzas espirituales y de repente deja de ir a la iglesia, deja de orar, deja de leer la palabra, aún su testimonio. Y para cuando acuerda, hermanos, tenemos una persona completamente fuera del camino del Señor. Y todo a consecuencia. Y para muchos, porque esa fe que ellos profesaron realmente no produció. No queremos nunca llegar a eso. Porque yo creo, hermanos, cuando Cristo dijo, no tienes porque no has pedido, yo le creo a Cristo antes que yo le crea a un hombre. Amén. Si el Señor dijo, clama a mí y yo te responderé, el Señor que yo sirvo no es mentiroso ni engañoso. Si Él me dice, clama a mí, yo te respondo, yo espero clamarle al Señor y que Él responda. ¿Cuántos dicen amén? Queremos llegar a ese punto, hermanos, en poder creer. Quizás alguien diga, bueno, ese es fanatismo, ya te estás mandando mucho. No, hermano, usted crea lo que usted crea. Yo creo en la palabra del Señor literalmente. Son absolutas las palabras del Señor. Muchas veces es lo que pasa con este mundo en cual vivimos, aún el cristianismo, que hemos convertido a Cristo un simple lujo. Algo que conviene, algo que se practica en los fines de la semana porque nos da buen testimonio. ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano. Y con eso es suficiente uno para enderezar su espalda y tener buen testimonio entre los hombres. Pero si ese cristianismo, ese caminar, esa relación con Dios no te produce nada, ¿para qué te sirve? Amén.
Entonces el desafío, hermanos, por eso no son muy prácticas o muy populares un tipo de enseñanza así, porque estresa la carne, frustra la carne, me está exigiendo que me meta más profundo en el Señor. Y a veces estamos confortables así en las orillitas, pero en las orillitas muy apenas se mojan las puntas de sus pies. La palabra nos aconseja que no nos metamos solamente hasta los tobillos, ni a las rodillas, ni a la cintura, pero que nos metamos al río de fe en el Señor hasta que nos deslicemos y no tengamos pies para dirigirnos, sino que la fe en Cristo nos mueva en la vida. Amén. Yo quiero creer en el Señor. Quiero creer en un Dios vivo que me dice: si me hablas, yo te contesto, no estás hablando al aire. Si me pides, yo tengo para darte, no estás hablando con un Dios bancarrota. Pero pídeme con fe. Entonces llegamos a: ¿qué de mi fe? Amén. Segunda de Corintios 13:5: examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Diga conmigo: ¿qué de mi fe? ¿Qué de mi fe, Señor? ¿Cuándo fue la última vez que examinaste tu fe en el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste si realmente confías en Dios? ¿Cuántas veces te preguntaste viéndote quizás en el espejo y de preguntarte: ¿es mi vida un reflejo de alguien que demuestra una plena confianza y fe en el Señor? ¿Cuándo? Estoy seguro que por muchos y muchos y miles de cristianos la contestación sería nunca, porque no se practica, ni se amonesta el pueblo seguido que nos examinemos en nuestra fe. Porque es un reto, hermanos, que nos causa que nos juzguemos. No queremos que quizás nos damos cuenta que hay algo pervernido dentro de nosotros, algo perverso que está distorsionando esa fe perfecta que debemos de tener en el Señor. No es algo que nos gusta que nos digan, porque yo no voy a esa iglesia ya porque me exigen que me meta con Dios y le conozca realmente. Yo estoy bien así. Tengo trabajo, tengo mi esposa, tengo mis hijos, todo está tranquilo. Me está exigiendo que me meta mucho si aquí estoy bien. Pero hermanos, se nos llega el tiempo a cada uno de nosotros cuando nuestro alcance no es suficiente para solucionar nuestras situaciones. Ahí vienen las luchas. Ahí viene el problema. Dios ha reservado una área en nuestras vidas donde solamente Él puede trabajar. ¿Cuánto hemos tenido una experiencia de esa? Hay muchas cosas, hermanos. Somos gente muy creativa y Dios nos ha dado unas habilidades muy bonitas que podemos alcanzar muchas metas a nuestra propia fuerza. No somos gente ignorante, no somos gente sin habilidades. Podemos hacer muchas cosas. Podemos fincar cosas, podemos hacer arreglos, podemos hacer muchas cosas. Pero hay ciertas cosas que Dios ha reservado que no permite al hombre que las toque, sino que le exige que le clamemos a Él. El pueblo de Israel se estaba quejando porque estaban viviendo ahí entre las garras de Faraón, pero tenían que comer. Serían solamente frijolitos y arroz, sino carnes y algo de mucho dinero, pero estaban comiendo, ¿verdad que sí? Faraón tenía que estar seguro que estuvieran comiendo para hacer esos ladrillos para edificar su reinado. El pueblo de Israel se quejaba en el desierto porque no había tiendas donde esconderse, pero ahí en Egipto, aunque fueran tienditas así de rastrojo, pero ahí se metían y se salían del frío y se salían de la lluvia. ¿Verdad que sí?
porque Faraón tenía que ver. Le importaba que la gente sobreviviera la noche para trabajar en la mañana bajo su mando. Pero ¿qué sucedió, hermanos, cuando llegaron al desierto? Y no había nada. No había en ningún lugar, ni un almacén de tortillas o frijolitos o arroz donde ellos fueran a tomar para comer en el desierto. ¿Qué pasó cuando llegaron al desierto y no había una hielera por allí, o un río ahí, o una noria por allí, un pozo de agua para sacar agua para darse de beber a ellos y sus animales? ¿Qué pasa? Ese lugar Dios lo reservó a propósito, no para castigarlos. Dios no es rencoroso ni vengador en esa manera, pero dejó esa experiencia específica para ver lo que hace el hombre. El hombre, mientras que tenga agua, pero tenga poquita o mucha, el hombre no busca a Dios, porque hay suficiente, se moja tantito. Mientras que no haya pero un almacén de mucha comida, pero que haya un taquito, es suficiente para mantenerse el hombre. Pero hermano, acábese el almacén, acábese el agua. A veces preguntamos, hermanos, ¿por qué en otras naciones oímos que Dios hace milagros? En países, hermanos, de terceras naciones que no tienen ningún recurso como tenemos nosotros aquí. Tenemos ríos, tenemos todo. Usted sabe ahí que el labrador de la tierra ahí, hermanos, si acaso no llueve del cielo, nadie siembra ni les sale cosecha. Y se dan cuenta que ese tipo de persona, el que vive en esas condiciones, es una persona de mucha oración. Amén, ¿me están entendiendo? Una persona que vive en un desierto, que es labrador de la tierra y siembra y espera de su cosecha, hermanos, pero no tiene allí la ciudad de McAllen que está enviando tubos por todos lados y viene y le paga a la ciudad para abrir ahí una compuerta para que se venga y remoje todo su pasto. ¿Qué hace una persona de esa? Cuando sabe que la única llave que se abre es la que se abre del cielo, y como ellos no la alcanzan, saben que la mano de Dios es la que la abre. Entonces, ¿qué se convierte la gente? Una gente de oración. Cuando están en un desierto, hermanos, y los niños tienen hambre y no hay ningún WIC, no hay ningún seguro, no hay ningún vecino, no hay nadie a quien le pida una libra de harina, mantequita, unos frijolitos para el niño. No hay nadie tiene nada, una escasez. ¿Qué es lo que hace uno? Luego nos damos cuenta que en ese tipo de persona vemos el beneficio a veces de la escasez. Vemos a veces aquí el beneficio de la tribulación. Acuérdense, Cristo dijo: todas las cosas obran para bien. Podemos ver el beneficio en algo negativo. Dígale a cualquiera de nosotros: ¿quién queremos irnos a vivir allá en Haití, ahí en las Áfricas, donde está el desierto y la arena, y dejar su casa? Usted, no, hermano, me invite a alguien más, por favor, a mí no me invite. Pero aquel que vive allí, hermanos, nos damos cuenta porque a veces Dios hace grandes cosas ahí en esos lugares. Es porque hay gente que tiene y ha engrandecido su fe. Una fe eficaz que mueve. Testimonio que hemos leído y hemos visto, donde el labrador ora cada vez que siembra su cosecha y su semilla, y ora: Señor, abre los manantiales del cielo, y se oye. Ahí nos quedaré nosotros: wow, yo sé abrir la llave ahí de mi casa, pero este hombre sabe abrir las llaves del cielo. Pero aquí no hay necesidad. No hay necesidad. La fe es bastante importante. ¿Cuántos se gozan esta mañana? Nos estamos creciendo, ahorita estamos ya madurando.
Vamos a ver, hermanos, y vamos a leer este pasaje ya, porque ya vamos a terminar esta mañana. Los voy a dejar solamente con más C. ¿Qué les parece? Vamos a ver y vamos a leer un pasaje. Quizás si usted no ha leído tanta Biblia, vamos a leer bastante unidos esta mañana en concierto, de la importancia y los beneficios de la buena fe. Nos vamos al libro de los Hebreos. Marque ese capítulo en su Biblia y léalo cuantas veces usted pueda. Y dése cuenta y pregúntese cada vez que termine de leerlo. Diga usted, ¿será importante la fe? Yo creo que este capítulo le va a contestar esa pregunta. Hebreos capítulo 11, verso 1, y vamos a leer hasta el verso 40. ¿Qué le parece? Si no ha sacado su Biblia en su casa, sáquela, ponga en un lugar bien, tome un cafecito y siéntese, ore y siéntese y lea. Y veamos el testimonio de aquellos que conocieron una fe eficaz. Dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Oiga bien lo que está hablando. Por ella, ¿por qué? Por la fe. Alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Se dice ahí, hermanos, un hombre escribiendo: si un hombre puede creer las primeras 4 palabras de la Biblia, abre una puerta de gran posibilidad de ser salvo. Óigame bien. Si un hombre, una persona, una alma puede pasar las primeras 4 palabras del Evangelio, de la Escritura, al primer libro en Génesis, si él puede pasar y creer en esas palabras, abre una puerta grandísima donde esa persona puede ser salva. ¿Y qué son las primeras 4 palabras? En el principio creó Dios. En el principio creó Dios. Si una persona puede creer que en el principio creó Dios, todas las posibilidades de salvación se abren. Pero hay aquellos que no creen ni las primeras 4 palabras. En el principio nada. En el principio una explosión celestial. En el principio las químicas y el oxígeno y todas estas cosas, una explosión química, que donde vino la evolución de la existencia del hombre. Y cuánta mentira han hecho. Pero aquellos que pueden creer esas 4 palabras reciben la posibilidad, porque todavía falta el camino, pero de creer que en el principio Dios, ahí ya estás comenzando bien. Y dice aquí: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, lo que se fue hecho de lo que no se ve, vea. Por la fe, sigamos adelante, por la fe ofreció a Dios, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual, alcanzando testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fue traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia,
y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ya casi muertos salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, respeto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho y grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no lo tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por la tierra seca, y intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Como que si fuera suficiente el testimonio. ¿Qué más te digo? ¿Quieres más? Porque el tiempo me faltaría cuando Gedeón de Barak y Sansón y Jefté de David, así como Samuel y los profetas, porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad y hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de estos prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante de la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros.
Dígame una cosa, hermano, con este testimonio yo voy a terminar. ¿Será importante la fe? ¿Usted vio los acontecimientos? Lo que pasó, lo que experimentaron estas gentes por medio de la fe. Esto cubre, hermanos, me doy cuenta que en este pasaje es una descripción de todas las cosas que somos capaces de experimentar en nuestras vidas. Y todo está concretado, está fundado sobre la fundación de la fe. Dígame una vez más, ¿será importante la fe? ¿Es necesaria la fe? ¿Es poderosa la fe? ¿Es efectiva la fe? ¿Es productiva la fe? ¿Hay seguridad en la fe? ¿Hay provisión en la fe? ¿Hay protección en la fe? Vemos en la Escritura, hermanos, que uno de los elementos más importantes de nuestra vida cristiana es la fe. Por eso nos damos cuenta, hermanos, que a través de la vida que vivimos, el enemigo hace todo lo que él pueda para desanimarnos en nuestra fe en Dios. Tengo mucho más que decirles, pero se nos pasa el tiempo. Quiero que se lleve ese pensamiento, que se lleve a Hebreos capítulo 11 y lo lea de nuevo. Me falta mi español tantito, me perdonan. Pero quiero que la lean y despacito. Y vean cómo Dios trajo protección, cómo Dios hizo gente aguantar aún las tribulaciones de la vida, aunque ellos no veían la respuesta de Dios. Esa fe los empujó hacia adelante en victoria. A veces vemos la Escritura y decir, pues mira, si la fe fuera tan buena, pues como dice la palabra que muchos murieron sin haber recibido lo prometido. Pero eso es una excelente demostración de lo que la fe puede hacer. ¿Cuántas gentes han retornado a su Egipto nomás porque no recibieron lo que ellos esperaban? Esa ha sido, hermanos, uno de las armas más poderosas que ha cometido tanto homicidio en las vidas espirituales del pueblo. Usted puede hablar por mayoreo con la gente y decir, ¿por qué ya no vas a la iglesia? No, pues es que yo le estuve pidiendo a Dios que no se muriera alguien o que me diera esto y nunca me contestó. Por la fe. Se deslizaron de una fe real, efectiva. Hermanos, Dios quiere que tengamos fe. Y yo sé que usted anhela tener esa fe efectiva. Les pregunté unas preguntas esta mañana. Dije, ¿cuántos tenemos peticiones delante del Señor? Todos levantamos las manos. Les pregunté, ¿cuántos tenemos tiempo esperando en que Dios se mueva sobre nuestras peticiones? Y levantamos las manos. Pero sí pregunté una pregunta que desafía: ¿cuántos hemos tomado tiempo en examinar nuestra fe? Ya no se levantaron muchas manos. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Donde parece que no encaja bien, ahí no vamos a hablar de eso. No, sí, eso es lo más importante. Ese es el ingrediente más importante que va a determinar una fe que no mueve a una fe eficaz que mueve la mano de Dios. Yo me he comprometido, hermanos, en este viaje que vamos a tomar. Queremos llegar, hermanos, de donde Dios empiece a contestar nuestras peticiones. ¿Cuántos tenemos hijos no salvos? ¿Cuántos tenemos esposos no salvos? ¿Cuántos tenemos amistades, quizás papás que no son salvos? ¿Cuántos tenemos necesidades que ya tú no puedes alcanzarlas? Estás en un desierto y no tienes recursos. Estás como ese labrador de la tierra que vive en ese país asolado, donde ellos no tienen agua. La única respuesta es clamar a aquel que maneja los manantiales celestiales. Allí quiero llevarnos. Vaya conmigo en este viaje. Vamos a encontrar a Dios.
Vamos a ver las cosas que nosotros podemos tratar y podemos interesarnos de ellas para poder arreglar, para poder reconstruir esa fe en el Señor, para que cuando oremos estemos seguros que no estamos orando al aire, pero estamos hablando a un Dios oyente.